Alabado el Rey de Reyes, sea alabado el Señor de Señores, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Ya pues el Papa regresó al Vaticano, bendito sea Dios, pero fue una experiencia maravillosa, maravillosa, la verdad que sí. Queremos felicitar, ya en estos días estamos celebrando la fiesta de los tres grandes arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y son los tres ángeles reconocidos por la Iglesia, los arcángeles, porque son los que aparecen en la Santa Biblia. Así que puede ser que haya mucho más, pero los reconocidos por la Iglesia son esos tres. Pero antes de hablar sobre eso y muchísimas otras cosas más, les invitamos para que hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en las manos del Señor Jesús. Hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por estos tres seres, espíritus puros que te alaban, te bendicen, te glorifican, Señor, cuya atención está centrada en ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque ellos, sus vidas es servirte a ti. Qué hermoso si nuestras vidas también fueran de la misma manera, Señor, vidas a tu servicio, vidas consagradas a ti, vidas, mi Dios, que apunten hacia ti, que nos recuerden a todos nosotros que la meta principal de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia, eres tú, mi Dios. Muchas veces, Señor, andamos por el mundo distraídos en las cosas que apartan nuestra atención de ti. Pero hoy, mi Dios, en este tiempo en que celebramos las fiestas de esos tres seres maravillosos, estos tres arcángeles, queremos, oh Dios, pedirte la gracia de tu Espíritu Santo, la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, para enfocarnos de nuevo en ti, Señor, la meta y el propósito de nuestra vida. Pedirte, Señor, de todo corazón, que nuestra vida sea una vida de alabanza a ti, Señor, una vida de servicio a ti, Señor, una vida vivida para ti. Yo quiero pedirte, mi Dios, muy particularmente por cada uno de tus hijos que está escuchando estas palabras, que está viendo este programa. Te pido, Señor, que dispongas su corazón para que reconozca, mi Dios, que lo más importante en la vida tiene que ser tú, Señor. Que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Tenemos la riqueza más grande de esta vida, tenemos el tesoro, que quien lo tiene es inmensamente rico, Señor. Porque quien te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta, como decía Santa Teresa de Ávila. Bendice, mi Dios, a este hijo tan amado por ti. Bendice a esta hija tan amada por ti, Señor. Danos un corazón nuevo, Señor. Un corazón que pueda amarte a ti por encima de todo. Un corazón que esté dispuesto a hacer tu voluntad en todo momento de nuestra existencia. Y que a través de nuestro ejemplo, nuestro testimonio de vida, nuestra vida vivida para ti, en servicio a ti, Señor, complaciéndote a ti, que podamos hacer que muchas personas, comenzando con los miembros de nuestra propia familia, siguiendo nuestro ejemplo, vengan a tus pies, mi Dios. Señor, que nuestra vida no sea malgastada, que nuestra vida no sea inútil, Señor, que no pasemos por esta vida sin dejar huellas de fe, huellas de amor y huellas de esperanza en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que eres tú, mi Dios. Santifica, Señor, a cada uno de tus hijos en este momento de celebración, Señor, en estos días de fiesta, en que recordamos a esos tres grandes arcángeles que viven para ti, Señor, que viven para honrarte a ti, para glorificarte a ti, para alabarte a ti, Señor. Que unidos a ellos, nuestras vidas sean vividas para alabarte, para glorificarte, para exaltarte y para servirte con todo nuestro corazón y nuestra vida toda, Señor. Así sea, mi Dios. Amén. Bendito seas, Señor. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por, yo creo firmemente, la recuperación
de nuestra amiga y compañera de trabajo Coco Sandino de Nueva Orleans, que tuvo una operación en su ojo, y pedimos al Señor con todo nuestro corazón que ella sea sanada en todo el sentido de la palabra y que ella pues pueda comenzar una vida plena en el nombre del Señor Jesús. Pedimos también por la salud de Eloína Bofill de Miami, que el Señor te bendiga, Eloína, en abundancia en este día y por siempre. Pedimos también, quiero pedir antes de que se me pase, por Raúl Esquivel, que está teniendo en estos momentos cirugía de cerebro. Se encontraron un tumor. Ojalá que no sea maligno y que pueda recuperarse pronto. Raúl, enviamos nuestras oraciones hacia ti. En el nombre del Señor Jesús pedimos sanación para ti y pues unión para toda tu familia, que así sea. Por la recuperación de Sandra Hernández, oramos contigo y por ti, Sandra, que el Señor te bendiga y que puedas estar perfectamente bien en todo el sentido de la palabra. Carmen Pereira de Los Teques, Venezuela, pide por la paz y bienestar de su país y también por su salud, que haya paz en Venezuela y que Cristo Jesús sea el Rey y Señor. Y también por tu salud, Carmen, que Dios te bendiga en abundancia. Por Consuelo Garcés, no estoy seguro, vía Facebook, que pide por Simón Martínez, quien padece de cáncer, que el Señor bendiga a Simón y pedimos sanación para el completo totalmente. Juanita López, vía Facebook, también pide por su prima Rosa Becerra, quien tiene cáncer, y por la salud de su amiga Patricia, que el Señor la bendiga en abundancia, los bendiga a todos. Y también por todos aquellos que solicitan de este servidor oración a través de la página de Facebook, que el Señor los bendiga en abundancia y que supla todas sus necesidades. Como estaba diciendo anteriormente, pues estamos celebrando, estamos de manteles largos y queremos felicitar a todos los Miguel, a todos los Gabriel y a todos los Rafael, pues y Rafaelas también, ¿verdad? Y Miguelas y también pues a Gabrielas, que el Señor les bendiga en abundancia, porque en estos días pues estamos celebrando el santo de ustedes, esos tres arcángeles. Y la palabra arcángel significa aquellos que están como que a la cabeza, los jefes de los ángeles. Los arcángeles, la palabra significa jefe o cabeza, arcángeles, los jefes de los ángeles, y los ángeles pues son los que sirven al Señor como mensajeros. La palabra ángel es una palabra griega que significa precisamente eso, mensajero. Y encontramos tres en la Santa Biblia, tres arcángeles. Uno se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Es el arcángel Miguel. Y la palabra Miguel significa fuerza, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Es lo que significa la palabra Miguel, ¿quién como Dios? Él es el capitán de las milicias del Señor, se puede decir así, el que combate a Satanás, el que vence a Satanás. Y pues sería bueno de vez en cuando pedir la intercesión de Miguel, que nos ayude, sobre todo en los momentos de tentación. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26, vemos la venida de otro arcángel y su nombre es Gabriel, cuando se presenta a nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, para anunciarle que va a tener un hijo. Gabriel es otro de los arcángeles y finalmente el último de los arcángeles, y no porque ese último va a ser inferior, sino que estamos hablando pues aquí de cada uno de ellos, es el arcángel Rafael, que se le presenta a Tobías, por dos razones básicas en el libro de Tobías, sobre todo en el capítulo 5, versículos del 4 en adelante, cuando Tobías tiene que ir a un viaje que lo manda su padre, y este arcángel se le aparece y le sirve de compañero, La palabra Rafael significa medicina de Dios, y la medicina que Rafael le va a dar a Tobías es que ponga a Dios como prioridad en su vida. Bendito sea Dios, que ponga a Dios como prioridad en su vida. Y Tobías comienza a hacer precisamente eso. Y llega un momento en que Tobías se enamora de una joven muy hermosa. Su nombre es Sara, pero esta joven ha tenido ya 7 esposos. Imagínense ustedes, 7 esposos, pero no ha podido consumir su relación matrimonial con ninguno de ellos, porque todos morían antes de que tuvieran relaciones íntimas. Todos morían. Y cuando Tobías pues quiere acercarse a Sara, porque la estima demasiado y está enamorado de ella y quiere casarse con ella, pero tiene un miedo terrible. Claro, 7 anteriormente han muerto. Entonces el
arcángel Rafael le ayuda para poner a Dios como centro de su matrimonio, de su relación matrimonial. ¿Y qué es lo que sucede como eso? Hay una oración muy hermosa, sobre todo en Tobías capítulo 8, y a ver si podemos leer un momentito este pasaje, a ver si lo encontramos más o menos pues rápido aquí. Dice la palabra de Dios, fíjense qué hermoso. Le dice Tobías a su esposa Sara que se baje de la cama antes de tener relaciones íntimas. Y le dice, levántate hermana mía, oremos los dos suplicando a nuestro Señor para obtener su gracia y su protección. Ella se levantó y juntos se pusieron a orar por la salvación de ambos. Esto antes de tener relaciones sexuales. Pusieron a Dios como centro de su relación matrimonial. Qué hermoso. Y comenzó entonces Tobías a orar. Y dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 8, terminaron diciendo juntos, amén, amén. Luego se acostaron para pasar la noche. Y tuvieron una larga vida juntos. Llegaron hasta la ancianidad juntos. Porque cuando ponemos a Dios como centro de nuestra vida, de nuestras relaciones, cualesquiera que sean, pues entonces con Dios sí se puede, con Cristo Jesús sí se puede, bendito sea el Señor. Entonces, damos gracias a Dios por el ejemplo de estos tres seres puros que alaban al Señor, cuyo propósito es servir a Dios, es glorificar a Dios a través de sus acciones, de sus vidas todas. Los arcángeles tienen libertad y por eso es que Lucifer, que conocemos como Satanás, se aparta de Dios. Porque él quería ser como Dios, él quería ser más importante que Dios, se deja llevar por la soberbia. Realmente el primer pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y como resultado desafortunadamente, pues al apartarnos de Dios, ¿qué es lo que encontramos? La miseria, la soledad, el vacío y el eterno suplicio. Y esto es precisamente lo que le pasa a ellos. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás y sus secuaces? Que nosotros pues experimentemos la misma suerte que ellos, que vayamos al suplicio eterno. Pero ¿sabes una cosa? Estos seres, Rafael, Miguel y Gabriel, nos enseñan que hay otra forma de vivir la vida, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sometidos a la voluntad de Dios, para que un día podamos alabarlo y bendecirlo en su presencia, en su gloria, bendecir a Dios para toda la eternidad. Hermanas y hermanos, que siguiendo el ejemplo de estos tres seres maravillosos, un día podamos experimentar la gloria a Dios para siempre. Amén. Quiero aclarar, hermanas y hermanos, que la página oficial de este servidor en Facebook es una sola. Hemos recibido noticias de que hay personas que están tratando de usar el nombre del Padre Pedro para pedir dinero, etc. Nosotros jamás pediremos un centavo a través de Facebook. Así que tenemos solamente una página y esa página, por favor, recuerden esa página oficial que es facebook.com/P. Pedro Núñez. Repetimos, facebook.com/P. Pedro Núñez. Muchísimas gracias por permitirme hacer esa aclaración porque no queremos que ustedes se confundan ni que manden dinero a ninguna parte porque jamás pediríamos un centavo a través de la página de Facebook. Me gustaría mucho que nos llamen, que se comuniquen con nosotros. El teléfono a llamar es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, y le pedimos al Señor que nos ayude a imitar a Miguel, Gabriel y Rafael, especialmente en este día que Dios por amor nos ha dado. Tenemos una llamada telefónica desde Florida. Gloria está en la otra línea telefónica. Gloria, ¿me escuchas? Gloria, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, lo escucho. Sí, Gloria, bienvenida. Es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Sí, mire, la pregunta es que
yo he oído decir que cuando Jesucristo venga a la tierra, ¿verdad? A levantar su iglesia, Sí, no vamos a ir al cielo con él, vamos a quedar en la tierra, los que estamos siguiendo todas sus cosas, vamos a quedar en la tierra y el país va a ser en la tierra. ¿Eso es cierto, padre? ¿de dónde sacaste eso, muchacha? Bueno, lo escuché en la escuela. ¿De los testigos de Jehová? No, lo estaba escuchando en la escuela de unas jóvenes, sí, yo creo que sí son testigos de Jehová. Sí. Ok, yo creo que sí. Ajá. Si nosotros vamos, Gloria, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, si tienes tu Biblia contigo, me gustaría mucho que la abras. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice así: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Está hablando Jesús del cielo, ¿verdad? Hay muchas mansiones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles a ustedes un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré a tomarlos conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que Gloria se fue. Así que, de nuevo, hermanos, por el amor de Dios, tratemos de conocer la enseñanza de la Iglesia Católica, que siempre está basada en la Biblia. Y si ustedes tienen alguna pregunta, hagan como Gloria, llámenos y pregúntenos, porque con todo gusto, si no tenemos la respuesta, pues la buscamos para que ustedes la tengan. Pero qué bueno que tengamos un espacio como este donde podamos preguntar y, con el favor de Dios, pues tener una respuesta a nuestras preguntas. De nuevo, esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 hasta el versículo 3. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría aclarar lo dicho por el Papa Francisco de que las personas divorciadas en segunda unión no están excomulgadas? Sabemos que cuando la Iglesia Católica disuelve un matrimonio por razones válidas, dicho matrimonio queda disuelto, es decir, que nunca existió. Acláreme esta situación, por favor. Osvaldo, de Venezuela. Osvaldo, muchísimas gracias, y qué bueno pues que estés haciendo esa pregunta, porque no es lo que dice los medios de comunicación, la prensa, lo que tenemos que escuchar, sino que es lo que dice la Iglesia al respecto. Y bien sabemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, en el versículo 6, que el Señor dice: de manera que ya no son dos, sino que uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Entonces, cuando una persona se casa por la iglesia, se asume de que esas dos personas han contraído un matrimonio que es un sacramento, es decir, se ha hecho en presencia de Dios, y por lo tanto han recibido la gracia para que ellos puedan ser un solo ser, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Lo que parece ser no necesariamente es decir, en el matrimonio hay dos foros: el foro externo, que es lo que parece ser, y el foro interno, que es lo que realmente es, la disposición con que ambas personas van a contraer matrimonio, a unir sus vidas en santo matrimonio para siempre, hasta que la muerte los separe. Cuando hay personas que se casan por la iglesia, pero desafortunadamente el matrimonio no ha ido como ellos pensaban, imaginaban, y se divorcian por lo civil y se vuelven a casar por lo civil, lo que el Papa está diciendo es que nosotros no podemos echar fuera a esas personas de la iglesia. Esas personas no quedan excomulgadas, es decir, no quedan separadas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que a esas personas hay que tratarlas con dignidad y con mucho amor. Entonces, es importante que a esas personas las invitemos para que, aunque no puedan recibir la Santa Comunión, pero para que vengan a misa con nosotros, para que escuchen la palabra de Dios, para que se alimenten de la palabra de Dios, y pues, si es posible y si lo permite el obispo de la diócesis, para que vengan adelante con sus brazos cruzados y reciban la bendición del sacerdote a la hora de la comunión. Y es importante también invitarles para que ellos formen parte de la vida de la iglesia en las formas en que se pueda, que ellos participen de la evangelización de la iglesia, de los actos de la iglesia, en la forma en que se pueda, para que ellos se sientan parte importante de la vida de la iglesia. Y también la otra cosa que es importante, pues, es tratar de que estas personas puedan, con la ayuda del sacerdote,
buscar la manera de que su matrimonio eclesiástico pueda ser presentado como un posible caso de nulidad, es decir, en que se trate de averiguar si realmente fue un matrimonio sacramental, es decir, si realmente fue un matrimonio cristiano o no. Y si se puede probar que el matrimonio que se efectuó por la iglesia no realmente fue un matrimonio cristiano, no fue un verdadero sacramento, entonces la iglesia puede proclamar que ese matrimonio es nulo y por lo tanto esta persona puede casarse por primera vez ante Dios en la iglesia y formar parte plenamente de la iglesia y recibir los sacramentos, principalmente el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Así que ese es el interés del Papa, que las personas que están vueltas a casar, que se sientan parte de la iglesia y que se les ayude en todo lo que se pueda para que ellos puedan formalizar sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, una persona me habló del sábado y que, según el libro del Éxodo, capítulos 20, versículo 8, ninguna jota y ninguna tilde pasarán de la ley, y el que no obra conforme a esto es mentiroso. También me preguntó en qué parte de la Biblia Jesús o Dios cambió el día sábado de adoración por el domingo. Explíqueme, por favor. Rolando, de Argentina. Rolando, muchísimas gracias. Una pregunta muy válida porque en el Antiguo Testamento, si vamos al libro del Éxodo, si tienes tu Biblia, el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8, la palabra de Dios dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. Y sigue hablando, ¿verdad? Trabaja 6 días, en ellos harás tus faenas, etc. Y termina diciendo, y el séptimo día es día de descanso. Por eso bendijo el sábado Dios y lo hizo sagrado. Es decir, ¿y por qué lo hizo sagrado? Porque ese día Dios descansó. Si nosotros vamos al libro del Génesis, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios, el séptimo día Dios, versículo 2, el séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo y descansó. Bendijo Dios ese día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. ¿Qué es lo que implica esta ley, este mandamiento de la ley de Dios? 2 cosas importantes. Pero antes de decirles cuáles 2 cosas importantes son, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿descansa Dios? ¿Descansa Dios? Por supuesto que no. Dios no necesita descansar. El que en la Biblia parezca que Dios descansa es lo que en teología se llama un antropomorfismo. Una palabra bastante larga, ¿verdad? Un antropomorfismo, es decir, darle cualidades humanas a Dios. Dios descansa, Dios se enoja, Dios se alegra. Son cualidades que le damos a Dios, ¿para qué? Para entender mejor a Dios, para conocer mejor a Dios. Pero Dios no se cansa. Dios es eterno, Dios es de siempre y para siempre. Dios no necesita renovar sus fuerzas porque Dios es la eterna fuerza personificada. Él es Dios, Él es Dios. Entonces, ¿por qué esta ley está dada? Pues por 2 razones básicas. Primero que todo, por nuestra necesidad como seres humanos, porque tenemos un cuerpo que es como una máquina que a veces, si no se cuida, se puede echar a perder, pues precisamente para eso, para que nos cuidemos. Entonces, muchas de las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento son para nuestro bien físico, no solamente nuestro bien espiritual. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que descansar el día sábado, lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que está diciendo el mismo Señor, es que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Al fin y al cabo, si vamos al Nuevo Testamento, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, nos habla de que somos templos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Pero también el sábado implica que ese día de descanso es día para estar en familia y dedicárselo completamente a Dios. ¿Dedicárselo a quién? A Dios. Los hermanos judíos desafortunadamente no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros de conocer a Jesucristo personalmente.
y de ser redimidos por Jesús, conscientes de esa realidad. Y por lo tanto nosotros festejamos el día en que Jesús nos redimió, el día en que Jesús nos sacó de nuestras tumbas, el día en que Jesús nos promete sacarnos de nuestras tumbas a través de Él salir de su propia tumba y resucitar. Entonces, para nosotros el día sábado, y la palabra sábado viene del Shabbat, y la palabra Shabbat significa día de descanso. Para nosotros el Shabbat, el sábado, el día de descanso, es el día domingo, el primer día de la semana. Entonces no estamos cambiando nada. Recuerden que hubo una primera creación, Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, pero hay una segunda creación, el nuevo Adán, que es Jesucristo, la nueva Eva, que es María Santísima, y de ahí sale una nueva raza humana, y esa nueva raza humana es la iglesia. Y la iglesia celebra el Shabbat, el día domingo, que es el día de victoria, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama domingo, porque significa la palabra domingo, día del Señor. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos a Nicolás de Carolina del Sur vía telefónica. Nicolás, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido. Nicolás, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Yo siempre lo veo en el programa. Muy agradecido, Nicolás. ¿Y qué pregunta tienes? Sí, padre. Mire, yo estoy en la iglesia católica, pero quisiera preguntarle qué debo comprar o leer para hacer más memoria y cuando yo lea la Biblia pueda explicar lo que yo he leído. Nicolás, pues este es un momento excepcional para decirte primero que todo el catecismo de la Iglesia Católica. Todo católico debe tener un catecismo de la Iglesia Católica. Eso es básico porque ahí encuentras todo lo que necesitas relacionado con la fe. Y un auxilio al catecismo de la Iglesia Católica sería el libro que este siervo de Dios escribió, que se titula Conozca primero su fe católica. Y pues para adquirir ese libro, pues todo lo que tienes que hacer es ir a la página web de Mensaje, que es el ministerio que yo dirijo en Nueva Orleans, y ve a mensaje1.com, mensaje1.com, y ese libro creo que te va a ayudar muchísimo porque tiene unas 500 respuestas a 500 preguntas que nos hacemos sobre la fe. Todo tipo de preguntas: ¿por qué bautizar a los niños? ¿Por qué confesar a los sacerdotes? ¿Por qué decimos que el sacerdote es un padre cuando supuestamente la Biblia pues habla en contra de que no podemos llamar a ningún ser humano padre? Que es una malinterpretación total y completa de las palabras de Jesús. Y así por el estilo, tantas otras preguntas y respuestas que nos hacemos, o preguntas que nos hacemos y respuestas que necesitamos tener como que al dedillo para poder no necesariamente pues no entrar en ningún tipo de discusión con nadie, simplemente pues aclarar lo que la iglesia realmente enseña y el por qué. Tenemos un correo electrónico en estos momentos, así que adelante, por favor. Padre Pedro, en el libro de Malaquías 1, 6 al 11 se habla sobre los sacerdotes. ¿Podría explicarme esto? Gracias por su respuesta. Elizabeth de Colombia. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues mira, aquí como en otras preguntas que nos hacen acerca de la Biblia, no solamente es importante, Elizabeth, conocer el texto, es decir, el pasaje bíblico. Tenemos que conocer el contexto en que el pasaje bíblico está dado. Tal parece como que la pregunta te la hizo alguien para sacarte no sé, de tu fe cristiana católica y hacerte dudar, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículos del 6 al 11, creo que es importante leer este pasaje para entender el contexto en que se da pues este versículo, que es el versículo capítulo 1, versículo 8. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente, y esto te va a hacer entender un poquito mejor el por qué Dios está en contra de la actitud de estos sacerdotes, que por cierto no son sacerdotes católicos, sino que son sacerdotes de la antigua alianza,
sacerdotes hebreos, judíos, que servían en el templo. Y dice la palabra de Dios: esto es lo que Yahvé de los ejércitos quiere saber de ustedes, sacerdotes que desprecian su nombre, es decir, el nombre de Dios. Ustedes dirán: ¿qué hemos hecho y cómo hemos menospreciado tu nombre? Mientras ustedes presentan sobre mi altar alimentos impuros. En otras palabras, alimento impuro en el tiempo antes de Jesús, en el tiempo del Antiguo Testamento, era cualquier animal que, por ejemplo, estaba ciego o tuerto o enfermo, o un animal, por ejemplo, como cerdo, etc. Y continúa diciendo: cuando ustedes traen para sacrificarla una bestia ciega, o cuando presentan una coja o enferma, ¿creen que actúan bien? Dios le está hablando a los sacerdotes del templo a través del profeta Malaquías. Llévense al gobernador a ver si queda contento con lo que reciben de ustedes. Dice Yahvé de los ejércitos: me desagrada totalmente sus ofrendas. ¿Por qué? Porque le están dando a Dios lo mínimo. Le están dando a Dios las sobras. Y yo creo que esto es muy bueno, como que presentarlo delante de nosotros. ¿Qué le damos a Dios el día domingo cuando vamos a la iglesia? ¿Le damos el diezmo? ¿Le damos más del diezmo? ¿Le damos lo que la viuda pobre le dio al templo? ¿Todo lo que tenía para subsistir? ¿O le damos una limosna? Y el Señor le dice a estos sacerdotes: pues lo que ustedes me están dando es realmente las sobras. Y por eso Dios estaba enojado con ellos, porque al fin y al cabo, hermano, todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, viene de las manos providentes de Dios. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos dé en abundancia tantas bendiciones que le pedimos constantemente, ¿verdad? Pero nosotros le damos a Dios las sobras, las limosnas, y para nosotros la limosna no es lo que dice la palabra de Dios de limosna, que es una buena porción, sino que el centavo o el peso así todo arrugado y tirado en la charola o algo así, en el canasto. Dios no quiere eso. Dios quiere que le demos de lo que realmente nos duela. Decía la gran Madre Teresa de Calcuta: da hasta que te duela, da hasta que te duela, y después sigue dando hasta que no te duela más. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros, y no solamente con el dinero, pero también con nuestra vida toda, como los arcángeles, que podamos vivirla para servir y para alabar al Señor, que lo merece todo. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué significan las procesiones patronales? En mi ciudad es costumbre hacer una serenata al santo. La Biblia dice que las costumbres son una habilidad del hombre. Astrid, de Perú. Volvemos de nuevo pues a que tenemos que entender el contexto en que es dado el mensaje, y no solamente el mensaje, por si no nos podemos confundir. Y de nuevo, hay demasiados hermanos y hermanas que tratan de confundir a los católicos. ¿Para qué? Para que ellos se sientan inseguros en la fe y se vayan tras otras ideologías. La palabra de Dios, si vamos nosotros el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos del 3 al 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Fíjense cómo las procesiones son tan antiguas como es el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios: sacaron el arca de Dios en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. ¿Qué significaba el arca de Dios? Significaba la presencia de Dios. No podían ver a Dios, pero a través de las cosas que tenían en el arca, como por ejemplo el cáliz con el maná, la vara de Aarón, y también pues las tablas de la ley, y eso lo encontramos en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, precisamente para que ustedes vean aquí un momentito lo que estoy diciendo. Si vamos nosotros a la carta de los Hebreos, capítulo 9, dice el versículo 4, el arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón, que había florecido las tablas de la ley. Eran cosas. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede?
ellos comienzan a bailar delante del arca y a procesar, tenían una procesión delante del arca. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Iban en procesión. Ahora, ¿qué es lo que está hablando la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 10, versículo 3? La palabra de Dios dice lo siguiente, está hablando en contra de aquellos que tienen procesiones, pero con ídolos, es decir, con palos que supuestamente representan diferentes dioses. Y como sabemos, Dios es uno solo. Dios no es una multiplicidad de seres, de dioses. Dios es uno solo. Y es en contra de eso que habla el Dios de la vida, el Dios de nosotros, el único verdadero Dios. No se acostumbren al proceder de los paganos, le dice el Señor a través de Jeremías. Ese Dios terrible de los pueblos, es decir, ellos creían en un Dios terrible, en un Dios que si no hacían ciertas cosas, pues los iba a castigar. De los pueblos es pura nada. Es un palo cortado en un bosque, labrado con las manos del maestro y luego adornado con plata y oro. Ese Dios no sirve, ese Dios no vale. El único verdadero Dios es el Dios de David, es el Dios de los apóstoles, es Jesucristo, es nuestro único verdadero Dios. Entonces, el estar consciente de que si algo representa a Dios es bueno, como por ejemplo el arca, y la gente iba bailando delante del arca, ¿por qué? Porque ellos sabían que ahí estaba Dios presente entre ellos. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Para nosotros, una estatua de un santo o de María Santísima o de Jesús es un símbolo de que Jesús está presente entre nosotros, o que ese hombre o esa mujer vivió a tal manera su cristianismo que es digno de imitar, y queremos nosotros pedir al Señor que nos haga como esa persona. Entonces eso es bueno, pero lo que está hablando la palabra de Dios es de aquellos ídolos, aquellos dioses falsos que toman el lugar del único verdadero Dios. Entonces, las procesiones son buenas porque son muestras de fe en una forma pública, siempre y cuando apuntemos hacia el único que verdaderamente es Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo. Nuestro número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y felicitamos a todos los Gabrieles y Gabrielas, a todos los Migueles y Miguelas o Micaelas, y a todos Rafaeles y Rafaelas en estos días en que estamos celebrando la fiesta de los 3 arcángeles. Y digo 3, puede haber muchísimo más, pero aparecen solamente 3 en la Santa Biblia. Tenemos en estos momentos una pregunta en correo electrónico, así que adelante, por favor. Padre Pedro, en el 2006 provoqué con mi pareja un aborto a las 5 semanas. La falta de valor para tenerlo fue mucha, sin embargo continuamos juntos. En el 2012 me confesé con un sacerdote y me perdonó. Sin embargo, no me dijo que necesitaba permiso del obispo para perdonar el pecado del aborto. Escuché al Papa que dará facilidades en el año de la misericordia para que los sacerdotes perdonen el aborto. Estoy confundida. ¿El sacerdote me perdonó realmente o necesito ir con un obispo? Le comento que el proceso postaborto ha sido un viacrucis, pues he tenido que superar sus consecuencias, como la tentación del suicidio. Por otro lado, no hemos podido tener hijos con la misma pareja, a pesar de haber intentado todo. La edad parece haber cobrado factura. Gracias y saludos. Jennifer. Jennifer, ante todo te agradezco el que hayas tenido la valentía y la honestidad de comunicar tu necesidad a tu siervo. Muchísimas gracias, muy agradecido. Lo que el Papa está pidiendo es a los obispos, si hay un número de obispos en el mundo entero,
que piden que, dada la gravedad de el caso, es decir, el aborto, porque el aborto es la matanza de un inocente en el vientre de su mamá, que solamente los obispos puedan absolver a la persona que ha cometido ese delito. De nuevo, dada la gravedad del delito. Pero hace ya muchos años, muchísimos obispos han optado y optaron por darle la facultad a sus propios sacerdotes para que ellos pudieran y sigan pudiendo absolver a las personas que cometen ese gravísimo delito que es el aborto. Lo que el Papa está diciendo es que en el año de la misericordia todos los sacerdotes pueden absolver de ese grave pecado a los que han incurrido en él, tanto las madres como los médicos, como los cónyuges, etc. Entonces, yo quiero que queden tres cosas claras para ti. Primero que todo, si el sacerdote que te absolvió y te dio la absolución sacramental está a bien con su obispo, a bien con la diócesis, ese pecado ya te fue perdonado. Es decir, porque sobre todo en Estados Unidos y en muchos países de América Latina, las conferencias de obispo han decretado que los sacerdotes pueden perdonar ese tipo de pecado. Entonces, si este sacerdote que te confesó y te absolvió, te dio la absolución sacramental, es decir, te perdonó en el nombre del Señor, pues ya ese pecado está perdonado. Así que siéntete libre de ese pecado. Lo segundo que quiero preguntarte es, cuando tú hablas de tu pareja, ¿estás casado por la iglesia o no estás casado por la iglesia? Y si no estás casado por la iglesia, ¿por qué no estás casado por la iglesia? ¿Qué te impide? Yo te invitaría para que hables con un sacerdote de tu confianza, para que si estuviste casada anteriormente por la iglesia, te divorciaste, te volviste a casar, pues que explores la posibilidad de un caso que se presenta ante el tribunal de la diócesis, tu caso, para ver la posibilidad de la nulidad de ese matrimonio eclesiástico. Entonces, habla con un sacerdote de tu confianza a ver qué es lo que se puede hacer. Pero trata de que tu relación con esta persona sea una relación que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Es bien importante, ¿sí? Y lo tercero que yo quiero pedirte es que ya como que deja de autocastigarte, deja de seguir barrenando con tus sentimientos de culpabilidad, tu corazón, tu mente, tu voluntad. Ya eso pasó, ya no puedes, por mucho que te amargues la vida, recobrar la vida de esa criatura. Déjala en las manos de Dios. Pero quiero hablarle a todas las mamás que están escuchándome y a los papás también y a los médicos también, por amor de Dios. Siempre el salario del pecado es la muerte, siempre. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es siempre la muerte. Y la muerte de santa no tiene nada en absoluto. Entonces, mírense en el espejo de esta hermana que está presentando su caso, porque lo que le pasó a ella, esa experiencia después del aborto, pasa en la mayoría de las personas que cometen tan grave delito. Por el amor de Dios, no hagan eso. Si no quieren a su hijo, denlo en adopción, pero no los maten. Y finalmente, pues te pido a ti que explores la posibilidad con tu pareja, que espero que sea tu esposo o tu futuro esposo, que adopten una criatura. Hay tantos niños que necesitan del calor de un hogar, de un papá y de una mamá que los quiera de verdad y que los elija para ser familia, para ser hijos de ellos. Entonces yo te invito para que hagas eso. Estarías contrarrestando el peso del dolor que sientes por lo que hiciste con tu hijo en tu vientre y estarías haciendo a una criatura, sin lugar a dudas, muy feliz. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en los buses de transporte público de mi país, muchas personas aprovechan ese espacio
para vender, evangelizar, etc. Ahí hablaron del fin del mundo, el anticristo, los 7 continentes, etc. ¿Cómo será el fin del mundo? Y si vienen otros cristos, ¿cómo identificar si son falsos? Quisiera estar firme en mis conocimientos y no dejarme engañar. Muchas gracias. Edgar, de Lima, Perú. Y fíjense el acento que pone nuestro productor cuando dice Lima, Perú, porque él es peruano también, Pablo Pilco. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Primero que todo, Cristo solamente uno. Mesías solamente uno. Y su nombre es Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios que vive. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5, el mismo Señor dice lo siguiente: Jesús les contestó, no se dejen engañar. Es decir, podrán decir otros que son Cristo, que son Mesías, que vienen a salvar la humanidad, pero ya vino uno que salvó a la humanidad. Ya vino uno que murió por ti y por mí en una cruz en el Calvario, y su nombre es Jesucristo. Y dice, cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, no se dejen engañar. Cuando alguien usurpe mi nombre y diga, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Entonces, cuando tú escuches a alguien que te diga, vendrán otros Cristos, no le creas, porque ya Cristo vino. Ya el Mesías vino. La palabra Cristo, la palabra Mesías, que es lo mismo, Mesías en hebreo y Cristo en griego significa el ungido de Dios. Y el ungido de Dios, que al fin y al cabo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el vientre de María, es Jesús, y de ahí no hay otro. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de qué acontecerá en el fin del mundo, pues el Señor Jesús nos tiene una respuesta que de bonito no tiene nada. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 8. Dice, unas naciones lucharán contra otras. Y esto va a acontecer, pues ha acontecido desde el tiempo en que Jesús fue encarnado, en que Jesús se encarnó. Y estamos viviendo, pues, los últimos tiempos. Pero a medida que nos acercamos al fin del mundo, dice, unas naciones lucharán contra otras y se levantarán unos reinos contra otros. Habrá hambre y terremotos en varios lugares. Estos serán los primeros dolores de parto, ¿sí? Como que preparándose para el momento del fin del universo. Qué triste, que Dios lo crea todo, lo crea por amor y todo es bueno, y sin embargo es el pecado del ser humano lo que destruye la obra de Dios. ¿Por qué? Porque permite a Satanás que haga de las suyas. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Pero dice el Señor, el que se mantenga firme hasta el final, ese se salvará. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aun el Hijo, solamente el Padre. Y termina el Señor diciendo lo siguiente en el capítulo 25, versículo 13. Por lo tanto, estén despiertos, es decir, hagan la voluntad de Dios, sométanse a la voluntad de Dios, sean como esos maravillosos arcángeles que viven para servir a Dios, para alabar y glorificar el santo nombre de Dios a través de sus vidas vividas en servicio para Dios. Manténganse despiertos porque no se sabe ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en el yo pecador decimos porque he pecado mucho de pensamiento. Me parece que tener pensamientos impuros es más bien una tentación y solo se hace pecado cuando se lleva a cabo. Por otro lado, ¿por qué es necesario confesarse o estar libre de pecado para recibir la Eucaristía? Jesús le dio la comunión a Judas, conociendo lo que había en su corazón. Quisiera saber su opinión, Rodolfo. Rodolfo, muchísimas gracias. Bueno, pues le dio la comunión a Judas porque cada cual tiene que tomar su decisión. Tenemos libre albedrío. Y aunque Jesús, yo estoy convencido en su corazón, sabía que Judas
estaba ya listo para traicionarlo, pues sin embargo le da la comunión. Pero fíjense qué interesante, uno puede recibir la comunión y la comunión lo puede cambiar a uno para siempre. Decía un gran santo de la iglesia que una sola comunión basta para vivir en santidad para siempre. Pero sin embargo, si recibimos la Santa Comunión y no creemos lo que estamos recibiendo, nos puede pasar lo de Judas. Al momento vamos y traicionamos a Jesús. ¿Por qué? Porque la gracia del sacramento no habita en nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos, la hemos rechazado. Porque hay tantos católicos que no cambian cuando reciben la comunión, porque no vamos con fe a recibirla. La palabra de Dios, sin embargo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5, hablando acerca de pues el pensar, tener pensamientos que no son de Dios, pues dice el Señor que son pecados y pecados serios. Y habla particularmente el Señor Jesús sobre el adulterio. Y dice el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a su mujer con malos deseos, quien mira a su mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque del pensar al hacer es solamente un paso. Cuando tú comienzas a tener fantasías sobre algo, pues con gran facilidad comienzas tú a no solamente desear eso, pero ese deseo te empuja a hacer eso. Y bien lo sabemos. No tenemos que dar tantas explicaciones, ¿verdad? Así que mucho cuidado con lo que pensamos. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque podemos caer en la trampa de Satanás. Entonces, lo que tú estás hablando acerca de el por qué nosotros tenemos que estar confesados para recibir al Señor Jesús, pues porque vamos a recibir al todo puro, al todo santo, al todo perfecto en la Santa Eucaristía. Y si nosotros vamos con materia grave en nuestro corazón, con pecado en nuestro corazón, de plano ya estamos rechazando a ese que es todo puro y todo santo, que es el Señor, y por lo tanto estamos haciendo una payasada. Estamos diciendo que queremos recibirlo a Él, pero vamos con un corazón lleno de pecado, o con un grave pecado, y pues realmente el pecado y la gracia no pueden cohabitar, o uno o el otro. Y por eso es que la palabra de Dios, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28 y 29, dice el Señor a través de San Pablo lo siguiente: cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa, es decir, recibir el cuerpo y la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Hermanos, que cuando vayamos a recibir la Santa Eucaristía, vayamos limpios. Si tenemos que confesarlos por amor de Dios, hagámoslo. Y recibamos la Santa Comunión lo más frecuentemente posible, porque eso es lo que nos da la gracia, el poder, la fuerza para ser como los arcángeles, sirviendo a Dios y alabando su santo nombre para siempre. El Señor os bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.